¿Sabías que el patrimonio arquitectónico y urbanístico de Chillán post-terremoto de 1939 es único en el mundo? Me gusta Chillán. Una conversación necesaria con los arquitectos Sebastián Fredes y Celso Monsalve para conocer y cuidar lo mejor de lo nuestro. Buenas a todos, ¿cómo están? Soy Sebastián Fredes. Estamos acá en el proyecto que se llama Me Gusta Chillán, el podcast. Un podcast que hablamos sobre arquitectura, patrimonio de la ciudad de Chillán. ¿Por qué hablamos de patrimonio, Celso? Porque nos gusta Chillán, porque Chillán es una ciudad muy importante desde el punto de vista patrimonial en cuanto a arquitectura y urbanismo. Sí. Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Nuestro cuarto y último podcast. Sí, acá en la discusión. Muchas gracias por el espacio y la discusión que nos entregó toda su técnica para poder ejecutar este podcast. Correcto. Ha sido un mes muy interesante. Uh-huh. Es una experiencia distinta estar en una radio física, no estar en una casa grabando un podcast, es muy distinto. No, se pasaron un 7 a Francisco Martinich, a todo el equipo de la discusión, que es una empresa muy jugada también por el patrimonio, muy consciente, y nos ha abierto aquí como el Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos la posibilidad de hacer este podcast Me Gusta Chillán. Sí. Seba, ¿cómo te encuentran a ti en redes sociales? Como Construyendo Sebas en Instagram, y el Colegio de Arquitectos lo puedes encontrar como CAP-Nuble en Instagram, y en Facebook como Arquitectos de Ñuble. Muy bien, yo soy Celso Monsalve, arquitecto, creador también del Instagram Me Gusta Chillán, que le da nombre a este podcast. Me pueden encontrar en redes sociales como Arquitecto del Sur. También estamos con una integrante del Comité de Patrimonio, no es invitada ni la vamos a entrevistar porque es parte del cerebro que hay detrás de todo este podcast del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos de acá de Ñuble, que es Carmen Gloria Silva Penros. Hola, Carmen Gloria. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien. Ella es arquitecta de la Universidad de Chile, tiene un currículum súper grande. Yo solamente voy a sacar algunas cosas. Tiene un curso de especialización en conservación y restauración arquitectónica. Sí. Tremendo, súper bien. Un magíster en intervención del patrimonio. Sí. ¿Sí o no? Y justo hoy día vamos a hablar de 2 edificios que de cierta forma han sido intervenidos y que pueden ser rescatados, así que tienes mucho que ver ahí. También tienes un diploma en Historia del Arte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sí. Medio currículum. Tenemos currículum nosotros. Es una profesora aquí prácticamente que nos puede dar cátedra y vamos a tratar de sacarle el máximo provecho. Muchas gracias, Carmen Gloria. Carmen Gloria, cuéntanos un poco más de ti, a ver cómo llegaste acá a Chillán, cuál es tu visión de Chillán. Bueno, yo me crié en Santiago, ¿cierto? Bueno, yo, como dijo Celso en mi currículum, estudié en la Universidad de Chile. Yo viví casi toda mi vida en Santiago, pero mi vínculo con Chillán siempre ha estado porque mi familia materna es de acá. Ah, perfecto. De hecho, los Penros son bastante conocidos acá en Sí, la zona. Entonces, ¿un apellido común acá? Sí. Es un apellido bastante común. Entonces, yo siempre, toda la vida viniendo a ver, a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, todo. Entonces, para mí Chillán nunca fue una ciudad desconocida, sino que la conozco de siempre. Uh-huh. Y mi tata era un ñublencino así de tomo y lomo. Yeah. Y él siempre como que abogó también por el tema de que Ñuble fuera región, de que nos separáramos de Biobío. Ajá. Porque, claro, también entendía cuál era el valor que tenía no solo Chillán, sino que la región de Ñuble actualmente. Entonces, él no llegó a ver la región como región, pero siempre fue un sueño, y para mí venir a trabajar después acá es como... satisfactorio. Muy satisfactorio, Sí, porque al final... Está en casa, O sea, casi podríamos sí, decir. pues, no, y si mi tata me viera estaría así demasiado orgullosa. Sí. Así que es muy- Qué bien. para mí es como muy lindo trabajar y poder aportar acá en la región. Qué bueno. ¿En tus redes sociales cómo te ubicamos? En Instagram soy Menchitu, con X. Menchito. Ya, Sí. muy bien. Excelente. Bien, partamos conversando, Sebastián. El podcast anterior hablamos con Carlos Ortiz acá acerca de todo el desarrollo de la Avenida Libertad, ¿no es cierto? Y de lo ordenadito que este es nuestro, en general, urbanismo muy modernista. A mí quiero que si podemos profundizar un poquito acerca justamente del tema de Avenida Libertad, porque en mis redes sociales yo comparto mucho acerca de esta información y tuve otra vez cientos de miles de visualizaciones, ¿no es cierto? Sí. Como la semana pasada hablábamos de que las casas habían tomado mucha importancia en las visualizaciones de la semana anterior, pero esta se sacó el tema de la zona típica y claro, hay mucha controversia. En general toda la gente apoya, tengo muchos likes, cientos de miles de visitas en cada uno de los posteos, pero también hay gente que comienza a cuestionar este tema de si tenemos o no tenemos que conservar los edificios tal cual como están, si hay que modificarlo o no. Pero yo creo que este es un tema que hay que tomarlo con mucha inteligencia y cuidado, porque nadie está hablando de que no podamos crecer, ¿no es cierto? No.
¿Sí o no? No, porque nada. supongamos que de un día para otro, que no va a ser así en todo caso, porque tiene que ser consensuado, esto es un tema, ¿no es cierto?, democrático, todos tienen derecho a hablar, pero supongamos que ya tuviéramos declarada la zona típica en libertad. ¿Se pueden intervenir en esos edificios? Sí. Sí, por supuesto. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo Sí, el cuidadosamente. tema es que yo creo que más que pensar que no se puede construir o que no se puede crecer, etcétera, sino que tenemos que implementar el tema o el concepto del crecimiento armónico. Que yo creo que por ahí va el tema de que va en todas las zonas típicas básicamente y en todos los centros históricos del mundo. Por ejemplo, hablemos de Chile, no vamos a irnos a Europa ni nada, o de Sudamérica. Por ejemplo, Santiago Centro, la comuna de Santiago prácticamente tiene más de la mitad de su territorio declarado. Es una joya. Y declarado ¿Sí? como patrimonio, ya sea como zona típica, como inmueble de conservación histórica, como zona de conservación histórica o como monumento histórico. Y no digamos que Santiago Centro no se construye. No, o sea, nada, al contrario, yo creo que una de las comunas de Chile donde más se construye. Y a pesar de que tiene una gran parte de su territorio declarado patrimonio, se sigue construyendo, protegido, se siguen construyendo. haciendo. Se siguen haciendo construcciones nuevas incluso. Ajá, correcto. No solo intervenir los inmuebles, sino que también mucha construcción nueva. Entonces es un tema de que también hay que ver cómo hacemos las cosas. Y no simplemente dejar todo con un, disculpe la palabra que voy a utilizar, libertinaje, o sea, que quien quiera haga lo que quiera, ¿no? Claro, hay que hacerlo con cierto o tampoco hacer una tabla rasa y volver a construir de cero, sino que por algo nuestros antepasados construyeron lo que construyeron y de la forma en que lo construyeron también. Que todo responde a una época. Entonces yo creo que nosotros igual estamos en un periodo contemporáneo donde la búsqueda de la forma también es algo complejo. Entonces, por ejemplo, cuando uno interviene, por ejemplo, en Santiago Centro, en algunos barrios típicos, como tú decías, es muy claro cómo intervenir. Y yo creo que Chillán, el eje Libertad, tiene ese rescate que se podría hacer, porque los ejemplos de trabajo de restauración patrimonial de Chillán son muy pocos. Claro. Tenemos hay poca conciencia. Poca conciencia, y yo creo que la gente que viene además de afuera que ha logrado ejecutar eso. Personas que son propietarios del lugar acá, no, por ejemplo, yo le mandé una foto al Celso sobre la municipalidad de Chillán. ¿Te acordás? Y la municipalidad de Chillán ha sido altamente intervenida por el costado Libertad. Sí. Y tenía un ojo güey. Sí. ¿Cuántos? ¿Como 6 ojos? Sí. Claro, justamente como 6 por cada lado. Entonces, ahora, no estamos diciendo que eso haya sido bien hacerlo desaparecer, pero digamos, se han intervenido. Lo que también me llama la atención y que descubrí yo, por lo menos ingenuamente, muy hace poco, ustedes, ¿no es cierto?, en patrimonio lo tenían hace tiempo, era que efectivamente esta armonía que se ve en Libertad, que conversamos otra vez, y a lo mejor puedo ir poniendo imágenes en la postproducción ahí, es una avenida muy ordenada que parte desde la estación, ¿no es cierto?, con estos edificios más encima que como que le dan una especie de entrada a la ciudad, que son de 4 pisos, y luego todo baja en las siguientes 4 cuadras con viviendas de 2 niveles, en donde en el primer piso hay comercio y en el segundo piso hay habitación. Claro, un uso mixto. Un uso mixto. Además, también todos van siendo muy proporcionadas con las mismas alturas, casi incluso con los mismos estilos, trabajando claramente referencias a la arquitectura modernista, ¿no es cierto? Y llegamos a la plaza prácticamente con la misma altura y con las mismas proporciones. Es realmente bello y rescatable y tipológico. Cuando se logra ese nivel de tipología, como que las cosas se van pareciendo, aunque sean propietarios y arquitectos diferentes, es algo que hay que rescatar y que en algún momento habló de esta unidad que toda la sociedad comenzó a tener para poder construir de una misma forma. Bueno, y que era lo ingenuo era que efectivamente eso sí estaba normado. El plan, lo que pasa es que nosotros, como yo tengo 52 años, para atrás lo que más reconozco en realidad es el plan regulador del año 86, pero ya había un plan maestro, un plan regulador, ordenanzas municipales se llamaban en ese tiempo, en el año 46, si no me equivoco. 1946, que ordenó justamente las alturas dentro de las 4 avenidas, o sea, no solamente en ese sector, y establecía estas alturas como máximo para que todo fuera construyendo. Y ese mismo plan regulador o normas urbanísticas también establecía que si los vecinos se ponían de acuerdo, pero en una distancia mínima de 30 metros de frente, sí podían aumentar la altura. O sea, motivando la asociatividad, motivando justamente. Sí, o sea, era como una especie de prototipo de conjuntos armónicos que se hacían en esa época. Algo muy parecido como el MIMBU también en su guía de densidad equilibrada dice que si los edificios se construyen en la misma línea, claro, tienen que tomar una distancia, o sea, una altura máxima, pero si se retraen y entregan un poco de espacio público, pueden subir un poco más. ¿Te fijas? Y van haciéndose normas que son compatibles con el desarrollo. Y no solamente crecimiento, porque mucha gente en los posts critica y dice, no, o sea, hay que dejar que Chillán crezca porque así tenemos más trabajo, así tenemos más crecimiento y dejamos de ser una ciudad chica, pero yo les digo que nuestra posición no
no es que no queramos desarrollo, que no es que hagamos crecimiento, pero lo queremos de una forma medida, equilibrada, una cosa armónica, ¿sí o no? Sí, completamente. El modelo contemporáneo de ordenanza, urbanismo, construcción, la UBUC que nosotros manejamos, es muy distinta a la que era antiguamente. Claro. Se habla de altura, se habla de rasante. Antes también parece, yo lo que he leído al menos, no soy tan especialista como acá la colega, pero el primer documento que encontraron del 40 y tanto es 46 habla de altura, de volúmenes. Es algo que actualmente la ordenanza no plantea, es otro tipo de manejo de cómo se maneja la normativa. Entonces, sí, totalmente. Es un pensamiento distinto. Y lo otro que es muy generalista. Yo creo que eso viene también de nuestro centralismo, como que tenemos que hacerle caso solamente a las leyes que vienen a nivel central y no darle tanta importancia y tanta relevancia a las cosas locales. Aquí en Chillán tenemos la posibilidad, yo creo, de generar estas normativas nuevas, como en el caso que estamos conversando de una zona típica en Chillán, que le dé importancia. Quiero también sacar otro tema. Si se fijan, nuestras manzanas cuadradas, completamente cuadradas, permiten que muchos terrenos sean súper profundos, sean súper largos. Y en Avenida Libertad se da mucho eso. Yo vi el Google Earth desde allá arriba todas esas manzanas, y claro, son a donde están estas viviendas pequeñas de 2 pisos está solamente al frente, pero la franja o todo el terreno es muy profundo. Eso quiere decir 50 metros. Justamente, que llega prácticamente hasta la mitad de la manzana. Alguien en particular podría comprar ese terreno, dejando, por supuesto, la placa que está adelante y construir hacia atrás, densificar la manzana. ¿No que es se ha cierto? hecho, que hay varios ejemplos. Hay algunos que tienen un local comercial y tienen una abertura para que pone autos, y hacia atrás construyen, hay un par de hoteles pequeños, locales comerciales, oficinas. Entonces igual hay ejemplos de utilización de este conjunto armónico de buena manera. Y de esta profundidad Sí, también. igual don Eduardo Torres tuvo la precaución de siempre proteger esto. Sí, correcto. Don Eduardo Torres, sí, es un arquitecto que justamente una de las cosas que más se le alaba fue el tema de cuidar muy bien la aplicación de ese plan regulador inicial, de norma urbanística que se llamaban en ese momento, y logró justamente que Chillán tuviera esta homogeneidad, ¿no es cierto?, arquitectónica y urbanística prácticamente en todo el Damero Central. Yo quiero hablar de un profesor de mi facultad, don Jaime García. Planteaba que él, cuando conoció Chillán, porque es un arquitecto igual como un poco mayor, me decía que Chillán, uno lo ve ahora y se da cuenta que fue una ciudad muy hermosa en su época. Fue una ciudad que tuvo una calidad urbana y de áreas centrales muy interesantes, aunque yo creo que tiene una debilidad en ese sentido, porque fueron casas más de clase media alta. No hay estas casas que nosotros estamos hablando, y estos conjuntos son como, no estamos hablando de poblaciones, son elementos centrales de la ciudad. Sí. Entonces, lo que uno habla clásicamente cuando la gente se va de los centros y genera la gentrificación, en Chillán no es el caso. Pero ojo que acuerdo que también conversábamos, me parece que fue en el primer podcast, acerca de estos microbarrios que en Chillán también están. ¿O no? Pero eso se mantienen. Claro. Pero esos son de empleados públicos. Pero y de cierta forma, no queremos ser también tan en ese sentido, el tema, ¿no es cierto?, de manejar las clases sociales, pero sí están dirigidos específicamente a personas, digamos, de estratos medios y medios bajos, ¿sí o no? Sí, lo que pasa es que esas son poblaciones que se hicieron porque tenían que traer gente a Chillán. Necesitaban carabineros, necesitaban Fuerza Armada y otras cosas más. Claro, de hecho hay conjuntos. De eso estamos hablando. Claro, el 24 de enero, claro, cerca del Terminal Viejo, los que están allá en el sector de donde están los tribunales de justicia actuales, los nuevos, ¿no es cierto? porque todas esas son manzanas que fueron intervenidas en su interior para darle justamente densidad al centro de la manzana. Y son preciosos los ejemplos también de continuidad de línea, de arquitectura moderna en esos sectores. Bien sencillos, pero bien también práctico y hermoso. Sí, son elementos interesantes dentro del gamero. Y el problema fue la expansión. Sí. Porque después de las 4 avenidas. Sí, Oye, pero antes de saltarnos, la famosa torre, la Torre Nueva. Entremos un poquito aquí lo voy a poner en aprieto. ¿Qué les parece esa torre nueva que está ahí en Libertad, esquina 18? Carmen Gloria, a ver. Ay, el tiro yo. Al tiro, a los leones. ¿Qué dice nuestra experta? A ver. Bueno, yo, hablando desde el tema de patrimonio, todo lo que hemos estado hablando ahora, yo creo que se podría haber hecho o sea, nadie dice que no se haga una torre, o que no se hagan edificios en altura. De hecho, tenemos algunos ejemplos en Chillán, uno bien cerquita de esa torre, que es la Rucamanqui. Sí, correcto. Que a pesar de que es un edificio bastante alto, ¿cierto? Y que rompe en términos de altura rompe bastante como la línea, ¿cierto?, del sector.
es un edificio que igual se integra bastante bien. Sobre todo a nivel de abajo, de la parte urbanística. Porque da un espacio para, por ejemplo, para comercio, ¿cierto? Para poder estar ahí. De hecho, hay un café súper rico ahí ahora. Sí. Entonces, da esos espacios. Pero, y también tienen un tema, como, no sé, de un poco del control climático, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas que no hace que sea tan agresivo con la ciudad y con el peatón principalmente. Claro. O sea, ahora hemos visto con... bueno, yo he visto hartos videos en redes sociales de amigos conocidos, ¿cierto? Que comparten todo eso como conos de viento que se hacen ahí en esa parte. Hay un problema de eso, el cono de viento, yo creo que... Y la sombra. Y la sombra, en verano el tema de la proyección, ¿cierto? Del sí, sol. Ya no había problema. La concejal... Que se le quemó la silla. Se le quemó la silla la concejal. No, pero lo más dramático es el tema justamente de salirse fuera de contexto. O sea, aquí también tuvimos una discusión la vez pasada contigo, porque a ti no te gustaban las torres viejas que habían ahí, en cuanto, estilísticamente, digamos, pero lo que sí hay que reconocer que esas torres, primero que nada, no eran tan altas, segundo, se retraían hacia atrás las torres. Sí, eso era interesante. Y lo más importante, creo yo, tenía todo un trabajo, tú la conociste, ¿no es cierto? Sí. Un trabajo de urbanidad debajo, tenían esta estereométrica que volaba y que se hacía que un espacio se integrara con la parte urbana. Y que también daban servicios a las personas. Estaba lleno de comercio. Entonces abajo también daban una ocupación y no quedaba como este muro ciego. Como lo que tenemos ahora, que por muy bonito, entre comillas, que se vea este muro cortina, y como que muchos chillanejos quisieran tener así como que, ay, por fin tenemos un muro cortina aquí en Chillán bonito, resulta que termina siendo una cosa muy agresiva, porque está justo en la línea oficial, o sea, me enfrenta a un vidrio que no me deja entrar para allá. Que yo creo que ahí está el error. Yo creo que ese edificio debería haber mantenido la línea y debería retranqueado un poco el primer piso. Ojo que está retranqueado en los primeros pisos, que si venimos desde la estación, pero igual pero yo lo retranqueo, sigue la línea oficial. O sea, retranqueo, claro. Retranqueo en la línea oficial. En la línea oficial. Yo habría hecho 3-4 metros como un recorrido de borde, y habría dado otra calidad al edificio, yo creo, en algunas cosas. Y yo creo que igual hay que darle la oportunidad de empezar a ver cómo se usa, porque todavía está cerrado. Entonces eso también todavía no sabemos cómo va a ser urbanamente, cómo va a funcionar en sí. Pero es que prácticamente el único espacio que queda disponible es una diagonal que enfrenta a la esquina ahí, ¿no es cierto? Y que al parecer va a ser la entrada de un hotel que hay ahí. No, va a ser una plaza. Una plaza interior. Yo también tengo entendido que es como una plaza interior y que se va a poder entrar como algunos locales. Entonces le vamos a dar ese yo creo que tiempo hay que lo difícil igual se adaptan con los lugares. Igual yo creo que uno se tiene que acostumbrar. Yo creo que el error clave es lo que estamos hablando, que el retranqueo no existió. No existe. No, y el tema de materialidad. Ojo que aquí se dio este tema por justamente un error, derechamente, y lo conversamos la vez pasada con Carlos, un error de nuestro plan regulador que dio en la Z1 chipe libre. No hay alturas máximas en el centro de Chillán, y eso es un error. O sea, todas las ciudades que quieren ser mínimamente planificadas y estratégicas le dan un techo a las ciudades. Hace poquito yo escuché en las noticias que el alcalde Bodanovich, en una comuna tremendamente gigante como Maipú, con más de 1 millón de habitantes, con unas complejidades que ustedes se pueden imaginar tremendas, sacó una modificación de su plan regulador bajando las alturas, porque claro, él tampoco quería sufrir las famosas torres ¿no es cierto?, del tipo de estación central, que eran los guetos verticales de más de 30 pisos en su comuna, que ya se estaban comenzando a expandir, y le puso coto, y en apenas 6 meses logró modificar su plan regulador y bajar las alturas, y que van dependiendo incluso de zona y zona. Aquí en nuestro plan regulador que sacó el alcalde Salazar en el 2016 no le puso ninguna altura al centro de Chillán, y eso es un error grotesco. Luego el alcalde Benavente, hace por lo menos 2 años atrás, nos prometió como colegio de arquitectos que también iba a hacer una modificación del plan regulador, y ahí estamos esperando. Esa modificación todavía no se ha concretado. 2 años en una comuna que no tiene más de 150.000 habitantes. Maipú en 6 meses, con 1 millón de habitantes, con unas complejidades tremendas, sacó una modificación rápida y bajó las alturas de su... Que igual Maipú tiene otro tema, que el problema de Maipú que no tiene aguas privadas, no tiene envío, no tiene alcantarillado privado. Sí, pero eso ¿en qué puede influir en la altura de los edificios? Influye mucho, porque la carga de uso de los edificios genera graves daños al sistema de alcantarillado. Pero ellos tienen problemas graves sanitarios justamente por eso mismo, por eso mismo, como tiene un sistema de alcantarillado muy malo, es eficiente para extensión, pero no para sobrecarga. Pero insisto que no creo que sea uno de los motivos como para que ellos hayan sacado más rápido, o no tanto el tema. Si el tema que siempre habló él de que quería dar una urbanidad mucho más medida y controlada a su comuna, y lo sacó extremadamente rápido. Un crecimiento más equilibrado. Concepción igual tiene el gran problema de eso actualmente. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Concepción hace un par de años, hubo una elección
que una votación pública de la altura de los edificios se bajó bastante y al final no sé qué pasó con esa situación. Se hizo un plebiscito municipal de toda la gente que vivía en Concepción. Como ejemplo... Sí, yo me acuerdo que hubo un tema porque iban a demoler como una galería, ¿no? También, ¿no? En Concepción había hartos problemas y otro tema ahí. Yo no conozco tanto Conce, entonces... Ojo, Concepción tiene muchos problemas desde este punto de vista, pero es reconocida como una de las ciudades con mayor nivel y calidad de vida. Pero sin embargo, sí, muchos arquitectos y escuelas de arquitectura están muy preocupadas por el deterioro justamente urbanístico que se le ha hecho y por este crecimiento desmedido de torres de altura y más encima con la torre típica, la torre genérica, digamos, que es un copy-paste de cualquier torre que se puede ver en cualquier punto. Y nosotros no queremos que llegar a sentir eso y que ya se está viendo que en muchas manzanas de nuestra ciudad comienzan a salir estas torres que son quizá con algún mínimo interés arquitectónico, pero para nada propias de nuestro sector, de nuestro Chillán, digamos. Hay un tema delicado, yo creo que, por ejemplo, yo creo que el anillo que tenemos de las 4 avenidas da para poder construir edificios en altura. Sí. Y funciona, y debería funcionar así. El error que, como tú dices, que la primera base al centro debería ser más, debería ser un anillo. Tenemos 4 avenidas. El crecimiento debería ser así, como desde la Plaza de Armas hacia afuera. Exacto, va creciendo hacia afuera. Y funcionaría mucho mejor, y además yo creo que le daría prioridad al desarrollo urbano, yo creo que porque además con eso se podría mejorar el tema de las vías de borde, Avenida Argentina, Libertad, los accesos. Si los accesos, ahí hay harta pega que se está haciendo últimamente. Igual ahí se está metiendo harto dinero en temas de movimiento. Claramente está dado vuelta la pirámide, ¿no es cierto? Sí. Está apuntando que toda la altura va a estar en el sector central, en la Plaza de Armas, cuando en realidad estas 4 avenidas deberían ser las que más densidad deberían acoger. ¿Sí o no? Y entonces funcionaría mejor todo. Y lo que ha generado que como está tan caro el suelo del medio de la ciudad, también no se está construyendo tanto. Hay 20 y tantos proyectos, pero para la cantidad de áreas de espacio que hay es poco, yo encuentro. Pero el problema es que está muy caro el terreno, porque como no hay gentrificación, porque la gente que vivía ahí ya era de dinero. Entonces la gente no va a vender el terreno por poco. Explica qué es lo que es gentrificación. La gentrificación, porque ahora que tenemos que bajar muchos conceptos para poder entenderlo. El término de gentrificación se denomina cuando en un sector cuerpos sociales bajos viven ahí y se retiran porque no pueden pagar el lugar. Por ejemplo, esto pasa en algunos sectores de Nueva York, en Santiago también pasó. Claro, que por ejemplo empieza a subirle el costo, por ejemplo, de los arriendos. Exacto. El costo también, por ejemplo, de, no sé, por ejemplo, las compras, porque ya no está el negocito de barrio, sino que ponen, no sé, la verdulería como más fancy o algo así. Entonces Ñuñoa a Providencia le pasó eso. Claro. Santiago, claro ejemplo, Ñuñoa de Providencia. Porque se densificaron y la gente que era de bajo nivel económico de esos lugares tuvo que retirarse, no pudo volver a mantenerse viviendo ahí. Chillán, el caso, como el centro nunca fue ocupado por clases bajas o quedan estos grandes lotes, estos terrenos bastante grandes de 50 por 15, 20 metros de ancho. Claro. Y esto genera que es caro el suelo y ha permitido también controlar un poco el tema de la construcción de edificios en altura. No es tan rentable como en otras ciudades construir en edificios en altura, porque como hay tanto edificio en altura, los terrenos ya están malos en el centro, en algunos lugares. Y eso hace que baje la plusvalía de los terrenos. Por ejemplo, en algunos sectores en Concepción hacia La Vega, hacia el sector que está como en renovación urbana, se podría denominar, el daño que ha generado los edificios en altura es tremendo para las villas, para los sectores pequeños. Igual en Santiago, Estación Central es el claro ejemplo. Sí. Claro. Aquí en todo caso lo estamos empezando a vivir, ese edificio tremendo que debe tener aproximadamente 20 pisos, si no más, en calle Arauco, entre Maipón y Arturo Prat. Tiene las viviendas al lado, pero terriblemente afectadas por el cono sombra también y por esta excesiva desproporción que hay. O sea, se comió toda la privacidad de esa pobre gente que vive ahí al lado, que prácticamente ahora... Eso, y lo otro, ponte tú, imagínate en la mañana cuando salen todos a trabajar. Además, todos los problemas al colegio, todos los autos saliendo, todos los autos entrando después en la tarde. Sí. La calidad de vida se afecta mucho. Claro. Se afecta vivir con tanta gente en tan poco espacio es muy complicado. Sí, por ejemplo, que un conserje tenga la cantidad de contactos que tiene un concejal. Eso es lo que pasa en Santiago. Claro, justamente. Maneja más votos que un concejal de una comuna chica. Entonces,
es complejo el tema de los edificios en altura, en exceso de altura. En exceso. Por ejemplo, y sobre todo considerando que, por ejemplo, estamos hablando de ciudades que igual en su parte central, como por ejemplo Chillán, Santiago Centro y otras ciudades de Chile, que en sus centros igual tienen calles que son pequeñas. Sí. Entonces, para también albergar esa cantidad de gente y ese flujo vehicular, es complicado. Y ojo que porque no solo estás viendo en la gente que vive ahí, sino toda la gente que viene al centro. Exacto. ¿Cachai? Entonces, también es un tema que afecta y que, por ejemplo, acá en Chillán uno tiene tacos. O sea, en la mañana, en la tarde, muchísimo. afuera de los colegios, que es un show pasar en auto Y eso a ciertas horas. En todo Chile se está viviendo el y tema se está viendo en del todas auto. partes. Y ojo que nuestro plan regulador más encima incentiva eso, porque ahora se exige prácticamente mínimo un auto por cada departamento, cuando eso ya va en baja en los países desarrollados. Claro. No es necesario tener una carga de auto y ocupación. Eso es todo un tema que podríamos hablar en otra oportunidad. Sé que volvemos a hacer un podcast o tocarlo en otra parte, pero el tema del manejo de automóviles en las ciudades es muy complejo. Hace poquito también un amigo ahí en redes sociales me decía de que en Chillán, en el sector más céntrico, las veredas son muy estrechas, incluso en algunas partes intervenidas con kioscos que apenas la gente cabe y puede pasar. Sin embargo, le entregamos toda la calzada, incluso con estacionamientos muy cómodos, estos tremendos autos que son ocupados muchas veces por una persona. Claro. Entonces ese es un problema no menor de las ciudades, que se ha acostumbrado a darle tanta importancia al auto y tan poco al peatón. Que hay también en relación con el transporte público público de Chile es pésimo. En sí, los trazados larguísimos. No es tan malo, ¿eh? No es tan malo. No es pésimo. Yo diría que no es pésimo, pero sí tiene pero eficiencia. yo creo que... Tú te manejas me habías dicho una vez, en transporte público aquí en Chile, ¿no es cierto? Es que ahora vivo en el centro, entonces igual me vengo como que camino harto, pero... Pero eso es bueno, porque eres peatón. Sí, pero claro, para mí igual, que yo en Santiago, que para mí era como que yo caminaba media cuadra y tenía un paradero para tomar la micro y todo, y acá en Chillán no es así. O sea, y que Chillán como tomó su planeamiento, al menos yo me imagino, no sé, una micro que esté dando vueltas todo el rato por las 4 avenidas, que sería lo ideal. Yo encuentro que eso sería ideal. No, pero tenemos falta de planificación ordenar, y falta de infraestructura, pero que no es la peor, pero sí claro, hay mucha no son malas, porque igual tienen buena como recorrido, continuidad. o sea, pasan por no todos sé lados. si los recorridos son tan buenos desde mi punto de vista, pero sí al menos pasan seguido. No es como que está ahí una hora esperando que pase la micro, ¿cachai? Tienen buena frecuencia en Lo que general, pasó fue que con la aplicación, como ahora tienen que tener el sistema digital de control, el control del Ministerio de Transporte hacia el transporte público chileno aumentó bastante. Entonces el tema de antes había graves problemas en temas de que llevaban 3 micros juntas. Y después tenías 45 minutos, ahora ya no pasa eso. Ahora hay distancia y están controlados por GPS. Entonces eso... La frecuencia mejoró bastante después de la pandemia. Sí. Yo creo que el problema es el recorrido dentro del centro y cómo va cada micro a cada sector. Porque aquí lo que prioriza en algunos sectores, por ejemplo en el oriente, en el barrio hacia los volcanes, todos esos sectores son los colectivos. Igual hacia la Barcelona, la Manuel, lo mismo. No, el tema de los colectivos tiene que acabarse tarde o temprano, porque es un caos y es una ocupación mínima para un auto tan grande. Y de hecho, toda ciudad que quiera tener un desarrollo sustentable y un desarrollo armónico, tiene que tener un buen transporte público y tenemos que mejorar esa parte. Yo creo que es un déficit. Claro. Voy a hablar de nuevo a don Jaime García. Una vez cuando hubo un paro de colectivos, fue el único día que dijo que no hubo taco en Concepción. Sí. Ya. Listo, vamos a terminar con esa área porque tenemos que pasar a algo súper importante y central, y donde vamos a tratar de sacar la máxima provecho, ¿no es cierto?, a Carmen Gloria, porque vamos a hablar de 2 edificios patrimoniales súper importantes y queridos por la ciudadanía, que son los templos, los Carmelitas y San Francisco. ¿Sí o no? Sí. Cuéntanos, Carmen Gloria, tú nos traes algo preparado, parece, de cada uno. Sí, en verdad es una pequeña reseña, ¿cierto? La iglesia de los Carmelitos, ¿cierto? La iglesia y el convento de la Virgen del Carmen de Chillán, que es un edificio bastante icónico, ¿cierto? Es un ejemplo a nivel nacional del neogótico chileno. Y bueno, que está asociado a toda esta orden, ¿cierto?, de los carmelitos descalzos que llegaron a Chile, ¿cierto?, como a fines del siglo XIX, justo llegaron en 1899. Ya. Así que justo terminando el siglo XIX. Claro. Y ya acá en Chillán llegaron a principios ya del siglo XX, como en el 1905 aproximadamente, y un par de años después ya empezaron a construir este edificio, ¿cierto?, que consta tanto de la iglesia, que esta iglesia neogótica preciosa, ¿cierto?, que
bueno, que en primera instancia tenía otras torres, pero que Sí. para el terremoto del 39 esas Se vino torres abajo. cayeron, pero el resto del edificio quedó en pie. Correcto. Y el convento también quedó en pie en esa época. Claro, y se le porque- hicieron las torres Porque es un actuales. conjunto, es Sí. la Un iglesia conjunto y el convento. que convento. mucha gente no lo conoce, pero es entiende preciosísimo. eso, no Claro, entiende y el eso. convento es todo este edificio que está al lado donde hay comercio, ¿cierto? En la parte, en el primer nivel. Ya. Correcto. ¿Ya? El comercio siempre Y el estuvo. comercio que está hacia afuera. Tengo entendido que sí, que siempre se pensó también como un tema más... De un solo proyecto. Claro, de un solo Ahí está. proyecto Ese de es el- generar... Es el templo y este Claro, el convento. Y es el convento con ese jardín que, bueno, Ese que en jardín su por época dentro es precioso. preciosísimo. No sé cómo Yo lo he podido ver. estará actualmente. No, pero- está entrado. súper bien cuidado, no está mal excelente. cuidado, solamente Ya. que los edificios están pero terriblemente... Que sí, para el terremoto del 2010 quedó bastante dañado, tanto la iglesia como Sí, el convento convento. quedaron bastante dañados. Y de hecho, algunos de los locales comerciales Tuvo igual que salir, sí. tuvieron que salir por el tema también de que quedaron bastante dañados, entonces, Pero- sobre todo por el frente de Rosa. De rosa. Pero ojo que este edificio ha resistido muchísimo, ¿sí o no, Mencho? Sí, ¿Cuánto? sí, A ver, o sea, ¿cuánto terremoto? resistió el terremoto del 39, el del 60, el Ajá. del 85, ¿Cómo? el del 2010. El 2010. Porque Ok. a pesar de que quedó dañado, ¿cierto? Por Ujú. ejemplo, en el 39 se le cayeron las torres Las que tenía, las torres originales, ¿cierto? Ahora en el terremoto del 2010 que quedó gran parte del edificio inhabilitado, Ujú. ¿cierto? Pero resistió, o sea, está en pero pie. igual resistió, Está muy está en mal, pie. pero está en pie. Sí, de hecho, bueno, igual se le hicieron algunas obras de emergencia, ¿cierto? Por Sí. el terremoto del 2010, que son todo esto, Sí, como Estructuras especie de metálicas. estructuras metálicas, ¿cierto? Que agotante, contienen, metálico. Sí. sobre todo por calle Rosa. Rosas, que es donde la parte que quedó más dañada, Más creo, dañada del convento. del convento. También yo he visto fotos y creo que tengo por aquí incluso donde sale Carlos, en una foto por dentro, y está terrible. Ahí está, porque ese Sí. es Carlos, ¿no es cierto? Sí, ese es Carlos. ¿Te fijas en una visita que tuvieron ahí? Claro, quedó muy mal. No sé si lo alcanza a ver, Sebastián. Sí, se cayó casi todo el techo, pero todo el pese, cielo. pese a El cielo. eso, Cielo pese a eso, completo. la El cielo foto, tenía unas imágenes, me acuerdo cuando Oye, yo pese- entré como dos yo veces. nunca a lo de- conocí a lo deteriorado que antes. está, Yo lo- está hermoso. Ese sigue siendo, porque tiene unos arcos ojivales, Sí, ¿no es cierto? sí, ojivales. Háblanos Sí. un poquito del estilo. Es Neogótico. neogótico. ¿Cuál es Sí. la inspiración del neogótico para la gente que no conozca nada de estilo arquitectónico? Bueno, que está el gótico primero, que es como bastante añejo, ¿cierto? Ujú. Pero la idea principal del gótico y que el neogótico también toma esa inspiración, ¿cierto? Esta como ascensión de subir, no solo de elevar la vista al cielo, sino que también nosotros como seres humanos también nos acerquemos como a esta divinidad Correcto. que está en el cielo. Perfecto. Tanto Dios, ¿cierto? Como Sí. los santos, los ángeles. Por eso que, y todo que los ese arcos tema. no son tan redonditos, sino que son Son- ojivales. sí, porque siempre es todo, como aspirar hacia arriba. todo tiende con una verticalidad. Claro. Algo que también se parece mucho a nuestra catedral, ¿eh? Que esa cosa como hacia arriba, ¿no es cierto?, de los arcos gigantes, estos arcos catenarios, pero aquí llevado, por supuesto, a estas imágenes que todo el mundo reconoce como esta ojiva, ¿no es cierto?, muy, muy Claro. vertical. Y lo interesante igual de esta construcción es que igual fue diseñada por uno de los hermanos de Sí. la Orden de los Carmelitos, de uno de los que llegaron acá. Entonces, eso es bien interesante porque igual es como una especie de arquitectura sin arquitectos, pero que igual sigue un estilo. Pero ojo, Entonces, no sé si tú sabías que ese hermano no era arquitecto. claro, por No, eso. no era un religioso. Un religioso Que le gustaba que... el Que arca. estudió, que se interesó y que guió la construcción. Que Sí. igual es un poco parecida a la que se están reparando ahora en la iglesia de ¿cómo se llama? Notre Dame. Igual tiene un parecido algo, yo según mi punto de vista. Sí, algo, puede ser. algo de baja escala. Oye, las torres se vinieron abajo. Yo, honestamente, voy a hacer una opinión aquí desde mí, ¿no es cierto? Solamente arquitectura muy básica, no me quiero comparar al lado de ella, pero las torres que habían antes no eran muy bonitas. En cambio, estas torres tienen su encanto, estas torres nuevas que le hicieron porque son de estructura metálica y con esa típica... Sí, tienen una como como cobre. aguja, ¿no es cierto? Sí, son como más tipo aguja. Las otras eran como un diseño distinto, Más eran claro. como más robustas, Más robusta. ¿cierto? Y por Y lo que mismo se tenían vieron. también una decoración como... Claro. Bueno, Como- que igual en varias iglesias europeas del estilo gótico, neogótico, también se tenían. usaba ese estilo de torre. Claro, y era casi como una mitra de un papa, así como un gorro del papa, ¿no es cierto? Como eso así. Ah, sí. como bien gordo. Pero en cambio estas son ojivales. Son más estilizadas. Más estilizadas que le Que son dan más- es mucho más gótico una también. nota muy, muy bonita. Ah, ojo, ¿por qué resistió tanto? Porque ¿cuándo se construyó esta? En 1912. Principio de 1900, empezó la construcción en 1910, tanto de la iglesia como Claro. del convento. Y Y resistió. se demoró varios poquito. años. No, pero igual O sea, estaba en como esa al- época se demoró Antes unos 10 años. 10 yo años, creo, ya. por ahí. Pero resistió el terremoto del 39.
tremendo terremoto. Resistió el terremoto del 60, que aquí en Chillán, que fue el grande de Valdivia, pero que fue muy fuerte y murió mucha gente aquí en Chillán también. Sí. El terremoto del 60, no se recuerda que también fueron dobles terremotos. Un terremoto en Concepción, y en la noche fue en Concepción, y en la mañana fue en Valdivia. Justamente, y nosotros sufrimos los dos embates. Concepción de hecho, mi abuelo contaba que, mi tata contaba que ellos sintieron el terremoto del 60 y que fue muy fuerte. Sí, todos nuestros abuelos sufrieron ese terremoto. Yo tengo incluso tíos que murieron en ese terremoto, sí, fue terrible. Sí. Y que fue en dos partes justamente, fue completamente devastador. Y el terremoto del 85 de Santiago, que también nos llegó algo de onda acá, muy importante, y para qué decir el gran terremoto, el 8.8 del 2010, y se mantuvo en pie. ¿Y por qué? Hay una clave ahí. Por la estructura. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Sí, porque bueno, este igual un edificio de hormigón armado, ¿cierto? Pero la gracia es que era un hormigón armado con esto, o sea, la enfierradura, ¿cierto? No era la enfierradura típica, sino que eran como rieles de ferrocarril. Correcto. Entonces, obviamente, esta estructura generaba este armado que era mucho más fuerte y más resistente, ¿cierto? Que hacerlo con fierros normales. Y aparte que en esa época tampoco habían fierros estriados, sino que eran fierros lisos. Claro, correcto. Entonces, y además se notició de alguna forma que esa era una forma segura de construir en un lugar antisísmico, y fue de tan éxito su estructuración que ha sido la única edificio patrimonial que ha resistido esta cantidad de terremotos impresionante. Claro. Puede estar en muy mal estado, pero ¿quién, por favor, resiste toda esa cantidad de fuerza? Complejo. Sí. Bueno, igual como dato, y la fe de los hermanos, porque yo creo que ellos estuvieron rezando ahí mucho, ¿sí o no? Sí, bueno, yo una vez cuando hice mi práctica en Chiloé, en la Fundación Amigos de la Iglesia de Chiloé, me acuerdo que fuimos a ver una iglesia y, bueno, de una de las que iban que se iban a restaurar por parte de la fundación, y se descubrió un pilar, ¿cierto? Y adentro del pilar estaba casi todo comido por termitas. Wow, claro. Y era así como, de verdad que uno de los arquitectos que andaba, bueno, yo todavía no era arquitecta, era estudiante en esa época, dijo, yo no creo en Dios, pero si en verdad sí existe, está aquí, porque esto no se ha caído por la gracia de algo, ¿cachai? Claro. O sea, algo hay acá que hace que algo esto no se más caiga. Allá de lo natural. Porque de verdad era increíble, o sea, lo hacía ahí así y sacaba ahí así la mitad del pilar. Onda, solo estaba estructurado por las tablas de afuera, ¿cachai? Que armaban que recubrían el pilar. Sí, bueno, la madera con toda su practicidad y con toda su nobleza resiste igual, pero fue increíble. Ojo que también en el sector ya hay otra placa tectónica que no da terremotos tan fuertes como desde ahí para el norte. Claro, allá no, pero igual o sea, la humedad, las termitas, sí, son distintos la condición térmica de otra. Además los árboles son árboles que crecen muy rápido también, pues, sí. Y muy resistentes también. Bueno, en esa época se construía con tepa, con material, o sea, con maderas nobles. Muy nobles, claro. Sí. Era eso. Bueno, pero ese era un dato. No, está bien. Y otro dato, bueno, que esta iglesia es monumento nacional, ¿cierto? En la categoría de monumento histórico desde el año 2012 por el decreto 161 de ese año. Ya. En la decreto categoría del Ministerio de Educación. ¿En la categoría cuál dijiste? Monumento histórico. Monumento histórico. Ya, correcto. ¿Es la misma que tiene la Copelec, por ejemplo? ¿El mismo rango? Sí. ¿Y la Copelec también es? ¿Y la catedral? También. Entonces nosotros tenemos monumento histórico. Tenemos la iglesia de los Carmelitas, la catedral, la Copelec y la San Juan de Dios. San Juan de Dios y los murales de la iglesia, o sea, de la Escuela México. Son 5 Sí, creo que dentro del área urbana. 5. Ya, perfecto. Sí. Ya pasemos al otro. Sí. Bueno, esos fueron los Carmelitas, un bello ejemplo de arquitectura que la gente lo quiere mucho. También yo estuve haciendo posteos de esto durante la semana, y hay gente que tenía una comunidad religiosa muy importante y que igual han sentido harto de la pérdida del espacio que... Además que los religiosos se fueron, ya se han ido extinguiendo, y las comunidades religiosas católicas lamentablemente van en mucho declive, entonces no quedaron... Las vocaciones religiosas también van... Eso, entonces ya no hay religiosos bastante. Y se fueron, ya no funcionan acá, por lo menos como comunidad, y eso es terrible. Pasemos entonces al otro ejemplo de templos acá en nuestra ciudad. Sí, la iglesia de San Francisco, ¿cierto? Que está ubicada en un costado de la Plaza San Francisco, la Plaza Pedro Lago, ¿cierto? Que está dentro de las 4 avenidas también. Está como casi en la otra, como en el otro frente del centro de Chillán. Es bastante importante, bueno, esta iglesia está profundamente arraigada, ¿cierto? Tanto en su sector, ¿cierto? Como también dentro de la ciudad de Chillán. Está también decir que la ciudad de Chillán tiene una relación
dentro de su historia, ¿cierto? Bastante con la orden franciscana. O sea, ya que desde el principio, básicamente, de Chillán, ¿cierto? De cuando se fundó Chillán, llegó la orden franciscana un par de años después, ¿cierto? ¿De que se fundó? De que se fundó Chillán. En 1500. Sí, o sea... Ya. Hay un estado desde su inicio, como 5 años después de la primera fundación, llegaron los franciscanos a esta zona. Correcto. Entonces, cuando ya está primero en la zona de Chillán Viejo, ¿cierto? Viejo. Que después nos empezamos de a poquito a venir hacia Claro, el norte, justamente. a través, obviamente, por el tema de los terremotos, ¿ya? Entonces, en Chillán Viejo se fundó en el año 1835, ¿cierto? Tenían esa que era como la casa matriz. En ese momento también estudiaban, bueno, los hijos de los Toki, ¿cierto? También estudió Bernardo Higgins en ese... Wow. En ese convento, ¿cierto? Que tenían los franciscanos en la zona de Chillán Viejo. Y después, el actual edificio, ¿cierto? Reemplaza, ¿cierto? Al que fue construido después del terremoto de 1835 y que obviamente se demolió por los constantes movimientos telúricos que habían en la zona y que básicamente ese edificio tuvo bastantes daños en esa época. Sí, en 1835 fue el gran terremoto fue un terremoto muy fuerte, hizo el cambio de Chillán Viejo a y Chillán Nuevo. hizo que finalmente se asentara la ciudad en esta zona. Y se construye este nuevo templo ahí al frente de la plaza, que también es otra de las características y orden que tiene nuestra ciudad, que está ordenada por frente de plaza. cada una de las 4 plazas, ¿no? hay una iglesia fundacionales, hay una iglesia importante que de cierta forma la hay franquea. una iglesia, hay una escuela, ¿cierto? Comercio, hay comercio, vivienda, generando como esta especie de microbarrios, ¿cierto? Claro. Dentro de del centro. Y bueno, se hace la bendición de la primera piedra se realizó en el año 1907 y la construcción de este templo duró aproximadamente 20 años. Ya. Entonces ya estamos hablando de un edificio que es básicamente centenario y que igual, a pesar del estado en el que se encuentra, igual sigue en pie, ¿cierto? Yo tengo entendido que hasta hace poco tiempo igual todavía se seguían haciendo misas. Sí, no se siguen. Se siguen haciendo, ¿cierto? Pero este edificio siempre, yo lo tengo recuerdo de que está quedó muy dañado desde el año 60, me parece, del terremoto 60, que nunca pudo, porque creo que en el 60 se le cayó gran parte de se su le cayó cúpula. la cúpula central. La cúpula grande. Sí, la otra, la que está Sí. en medio, al eje. No, que aquí no se alcanza a ver ninguna Que, foto, pero la vamos a mostrar ahí en en la planta producción, de- pero tenía una cúpula gigante que se vino abajo. Esa. Sí, esa misma. Ahí está, Sí, esa, la del medio. la del, justamente. La del eje central. Lo que pasa es que en planta es una cruz. Es una Sí. clásica Sí. iglesia romana Ujú. en cruz. Entonces, Claro, y ahí en el cruce se hace la cúpula, Ujú. como la Exacto. principal. y esa se cayó para el terremoto, para unos tantos Del terremotos. 60. Del 60. Del 60 sí, no, Claro. sí. Igual, esta iglesia sí tuvo arquitecto, que fue Ya. Eduardo Provasoli, ¿cierto? Ujú. Que es un arquitecto italiano que se afincó en Chile, que tenía también bastante relación con los franciscanos. De hecho, creo que también era sacerdote, si no me equivoco. Ya. Entonces, claro, construyó bastantes obras de los franciscanos dentro del país. Ujú. Construyó en San Felipe, ¿cierto? En Castro, construyó la Divina Providencia, que está en la comuna de Providencia. ¿Construyó la iglesia de Castro? Sí, La, Wow. la amarilla con toque. La grande. La grande. sí, la iglesia de Castro. Sí, perfecto. Sí, tenemos ahí. Destacadísimo. Entonces, bueno, también la iglesia del Cerro Barón en Valparaíso, ¿cierto? Como que Wow. tiene bastante, bueno, y algunas Fama. también edificios de vivienda o estas casonas grandes, ¿cierto? Ujú. Y importante también que este arquitecto fue bastante importante por la calidad de los edificios que él diseñaba y Ujú. que varios de sus edificios también son monumentos históricos, Perfecto. ¿ya? Que no pasa esto con la San Francisco de No Chillán, pasa. ¿cierto? Pero igual esta iglesia tiene Protección histórica. una protección que fue declarado inmueble de conservación histórica, ¿cierto? Que está a Ujú. nivel de plan regulador comunal. Es la ficha número 11, ¿cierto? De los inmuebles de conservación histórica. Ujú. Bueno, creo que su historia habla por sí sola. Sí. Creo que todos tenemos algún recuerdo Mucho. en la iglesia de San Francisco, ¿cierto? Era una comunidad muy activa. Es una comunidad- Creo que todavía Sí. sigue siendo Sí, activa. yo No tanto como antes, sí. Yo estudié a 2 cuadras de ese templo. Ya. ¿Cómo se llama el colegio que está ahí yo al estoy lado? yo estoy en el Ellos Da mismos, Vinci, pues. el colegio ¿San Buenaventura? San Buenaventura. Correcto. Ah, ya. Hay un colegio al lado que es de la misma congregación. Ujú. Sí, po. Entonces funciona como un conjunto en sí, el colegio con la iglesia, y tiene una casa ¿Parroquial? parroquial al lado. Ujú. Y además tenía un museo cuando yo era niño. Sí, Ah, po, eso está albergaba rescatado el ahora. museo y que creo que ya no están... No está habilitado, parece que lo cerraron desde el Ah, No, está muy creo, malo. creo que las cosas
o la mayoría como de los documentos, de todo este archivo documental que tenían, parece que se lo llevaron a Talca. Sí, correcto, ahora recuerdo, se lo llevaron todo mientras iba a haber una remodelación, porque han estado constantemente en remodelación, como decías tú justamente. Sí, han tenido algunos proyectos, bueno, yo no estoy tan como a caballo de lo que se ha hecho en la iglesia de San Francisco, pero sé que han habido algunos proyectos para al menos recuperar la parte del convento, ¿cierto? Que también está bastante dañada, mucho más que la iglesia. ¿Idea mía o el convento es de madera? Es de madera, sí, exacto. Tiene varias partes de madera. Pero es tremendamente alto. Es muy grande. Tiene una altura de cada piso, yo creo, mínimo de 4 o 5 metros. Sí, fácil, es como edificio. Como yo recuerdo haber caminado por ahí y era una crujería, era una cosa que daba miedo caminar por ahí porque todo crujía. Pero ahí quedó, ahí está paradito con la madera. Oye, ¿qué te parece la intervención que le hicieron, la pintura sobre todo por dentro, cómo quedó ahora? ¿Tienes tú una opinión de eso? Mira, así era como estaba antes, más o menos. Ya. La vamos a mostrar también en postproducción ahí y así como está ahora. Mira, en verdad a mí no me parece ya mal. Que estamos hablando con una persona que es experta en restauración, ¿no es cierto? ¿Sí? Igual son, mira, yo sé que mucha gente de repente, o gente que es como más purista con el tema de la conservación y la restauración, como que ponen el grito en el cielo cuando pintan, por ejemplo, en los interiores de los templos principalmente, bueno, también los exteriores, que en Castro igual han habido como alguna especie de discusiones, ¿cierto?, cuando han pintado la iglesia por fuera. Pero yo no lo encuentro tan malo, sobre todo porque igual son expresiones de las comunidades. Tenemos que entender que también las iglesias, las parroquias, ¿cierto?, están asociadas a unas comunidades y las comunidades también quieren que su espacio, que su templo, que su iglesia se vea bonita. Se vea bien. Se vea bien. O por lo menos renovado y con que se vea preocupación. renovado y que no se vea así como con la pintura descascarada, que no se vea como la madera vieja. Correcto. Entonces también todas estas cosas son decisiones de las comunidades y las comunidades también tienen derecho a decidir cómo intervenir. Sí, de hecho los colores no son tan diferentes con los anteriores, solamente que ahora están mucho más vivos, pero seguramente eso también tenían una viveza en su momento también importante. Obviamente. Entonces, claro, hay gente que dice, no, sí quedó fea porque estaba todo muy colorinche, pero a lo mejor esa era la intención original prácticamente que había en el puede templo. ser. Y ahora, Entonces, realmente, yo encuentro que fue una buena intervención. Está otra vez con los mismos colores prácticamente como estaba anteriormente, pero todo resaltado. Y se ve... Y cuidado. Se ve cuidado. Yo creo que ese es el yo creo punto. Que el problema de esa iglesia es la intervención urbana por fuera. En la escala de borde del templo, yo creo que como está tan cerrada y el elemento que le hicieron como para el velatorio que le hicieron al lado no aporta mucho. Sí, entonces yo creo que la intervención es secundaria relacionada al templo del problema. Porque el templo antes tenía una escalonata y ahora tiene una reja, le hicieron unas cosas por los bordes con temas de santos y por ahí yo creo que el problema es el manejo de ese templo. Yo creo que es como de borde, igual ojalá con el proyecto nuevo que se está haciendo de la plaza San Francisco aporten a la iglesia y al templo, porque yo creo que es un templo como que todos en Chillán queremos. Si hablamos de la plaza de San Francisco, hablamos automáticamente de la iglesia de San Francisco. Correcto. Es como es parte del equipo. Es parte nuestra, o sea, la sentimos como propia. Ojalá pudieran intervenir también, como dices tú, sacando la reja, pero otra vez con el cuidado de preguntar a la comunidad, porque la comunidad sigue activa ahí, ¿no es cierto? Pero sí, yo también haría eso, y también comparto plenamente contigo que la intervención por el lado que hicieron al velatorio, lamentablemente desentona mucho. Sí, desentona. Es algo que no va con lo que tiene en la esencia. Y de hecho, mi primer recuerdo de la iglesia de San Francisco es el velatorio de mi mami Norma. Entonces, que a pesar, es un recuerdo triste, pero igual era en una iglesia que es muy bonita, entonces también uno no se sentía como entrando a un lugar frío, sino que igual uno se sentía entrando a un lugar acogedor. Entonces igual es algo... Porque mis dos abuelos los velaron... Mira. Y las misas todos se hicieron en esa Por eso iglesia. que tiene tantos recuerdos estos templos para los chenejos, porque se viven etapas muy importantes y muy trascendentes. Casamientos, bautizo, primera comunión. Yo ya no soy cristiano católico, pero yo sigo, insisto, admirando a esta comunidad que logró impregnar de identidad a la ciudad. Sí, totalmente. Oye, ese ¿cómo se llama? Tiene un nombre esto, para cuando se supone que el sacerdote se pone a dar la humildad, ¿cómo se llama? Su discurso, tiene otro nombre en lo católico. Pero eso es muy característico de la iglesia antigua y aquí se da en forma muy especial. ¿Porque la iglesia de Chillán no tiene ese elemento? No lo tiene porque claramente son elementos porque la iglesia, la catedral de Chillán es moderna. Entonces no tiene esos elementos que son propios de... Sí. Ya, pero en general es un elemento propio de Chillán, no está elevado a monumento nacional, pero sí está protegido por nuestro plan regulador. Yo creo que ya estamos por cerrar. Sí, aquí terminamos el podcast Me Gusta Chillán.
Le damos las gracias a Carmen Gloria. Yo te doy las gracias a ti, Sebastián, por ser mi partner aquí, mi amigo que con los dos también estamos todos los días. Yo quería opinar un minuto. Gracias a todos por escucharnos estos 4 capítulos que hemos hecho. Darle muchas gracias a la discusión. Sí. Desde el Colegio de Arquitectos es importante difundir todo lo que podamos hablar de nuestra profesión y hablar sobre una ciudad tan querida para el país como Chillán. Mira, quiero hacer una cosa muy anecdótica. Cuando nosotros nos acercamos a Francisco, solamente queríamos que nos diera como la especie de la paleteada de prestarnos el espacio para que nosotros en forma muy así chiquitita, con nuestras propias cámaras y micrófonos, hiciéramos algo, pero en un estudio. Y Francisco, pero se le iluminaron los ojos y dijo, pero esta es una idea muy buena, tienen que hacerlo bien, chiquillos, y vengan para acá nomás y aquí grabamos. Él incluso quería que siguiéramos hasta con 12 temporadas, o sea, con 12 capítulos, con 2 temporadas. No nos da para tanto, pero sí le queremos dar muchas gracias a la discusión a Francisco por este entusiasmo que nos transmitió y que nos hace llegar con estos contenidos. Y ojalá sea escuchado por todos los chillanejos y que aprecien su ciudad a todos y gracias por todo. Eso, gracias Sebastián, gracias Carmen Gloria. Sí, yo creo una palabrita así pequeña, que bueno, Chillán es un ejemplo, ¿cierto?, del tema de la arquitectura moderna y la reconstrucción después de un terremoto tan fuerte como fue el terremoto del 39 y creo que todos tenemos que apreciarlo y también cuidar todas esas construcciones, ¿cierto?, todos esos espacios públicos que se generaron después del terremoto del 39 y protegerlos, porque básicamente son la identidad que tiene esta una ciudad. Palabra que cuesta mucho, realmente que la gente entienda, pero es nuestra propia identidad. No siempre se valora lo que se tiene, siempre es más bonito el verde, ¿no es cierto?, del vecino, pero aquí tenemos que saber valorar estas joyas preciosas de arquitectura y urbanismo. Sí. Me gusta Chillán. ¿Te gusta Chillán, Seba? Me gusta mucho Chillán. ¿Te gusta Chillán, Carmen Gloria? Me encanta Chillán. Muchas gracias a todos. Chao, tío Mario, se aportó un 7 como siempre usted ahí en los controles. Gracias. Gracias a todos. Chao, cuídense. Gracias. Porque solo quien conoce su identidad es capaz de cuidarla. Hemos compartido contigo esta conversación sobre el valioso patrimonio arquitectónico y urbanístico de nuestra ciudad. Me gusta Chillán, 100% identidad.